Y entonces, como me gustaba eso de poner, yo traía mi idea de que algún día iba a tener mi propia empresa. Participé con ellos en buscar negocios, ¿no? Hice lo que le llaman el plan de negocios. Durante 13 años me preparé y seguí investigando y seguí investigando. Y la industria siderúrgica es un gran consumidor de cal. El tío Amado, ¿no? El tío Amado. Y entonces él me ofreció, me dijo, pues quédate con la calera. ¿Sí? Mi papá es de origen chino, él vino de China. Y llegó en 1915 a México. Él tenía 17 años, porque muy joven empezó a liderar el negocio. Y con la contabilidad se agarró el control del negocio, siendo muy joven. Bueno, yo le aprendí muchísimas cosas. Una de las primeras es, él tenía los valores muy altos. La responsabilidad era para él lo más importante, ¿no? O sea, era líder porque su forma de ser era impactante, tenía una personalidad que impactaba. En ILSA, a mí me ofrecieron el trabajo y era venir iba a poner la planta nueva aquí en Puebla, en el corredor a México, en la autopista a México, en Xostla. Y cuando llegamos, pues estaba en construcción y ofrecía una gran oportunidad para la gente joven. Y en el caso pues mío, yo venía soltero y para mí fue fabuloso esa estancia en ILSA. A mí me enseñó mucho. ILSA para mí fue una segunda universidad. Y entonces Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, creció mucho económicamente y se volvió un líder en producción de acero. Entonces empezamos a investigar qué estaban haciendo en Japón. Y ellos entraron al Total Quality Control, o sea, al control total de calidad. Yo me siento muy limitado con empresa. Yo quiero crecer. Y lo primero que hicimos fue poner un segundo horno, ¿no? Y eso cambió totalmente los resultados, ¿no? Porque toda la producción pues, fue utilidad. Entonces se volvió un negocio muy interesante. Mis grandes preocupaciones era cómo poder hacer crecer esos negocios, ¿no? Esa fue siempre mi gran preocupación. El integrar colaboradores adecuados y capacitarlos, etcétera. Esa era mi labor importante. Y llegué a tener 6 empresas en simultánea. Entonces nos tocó una etapa muy difícil financieramente, ¿no? Y además no estábamos preparados, ni los bancos, ni nadie, y entender la crisis, la inflación. Un negocio, una empresa tiene que tener un crecimiento sano. Si no tiene crecimiento, muere, ¿no? La empresa. Entonces, por eso hay que mantener el crecimiento. Y ahora que estoy en esta posición, que ya entraron ustedes, Anilutu, pues ya me siento muy apoyado en el negocio. Decía tu abuelo, decía. Materno. Mi abuelo materno. Sí. El papá de mi mamá. Papá de tu. Él, en una ocasión, me decía, yo soy muy bueno haciendo casas y construyendo. Dice, lo que no sé hacer es dinero. Yo le decía, bueno, pues, ¿por qué nunca se juntó con alguien que sí sabía hacer dinero y hubieran hecho una mancuerna excelente? Y me decía, no, las sociedades son dificilísimas. Dicen que la mejor sociedad es el matrimonio y fracasa. Y a mí me interesaba que mis colaboradores pues me apoyaran en mi empresa, pero también me interesaba que ellos se volvieran emprendedores
porque tenía que ser congruente, ¿no? Si yo buscaba el emprendedurismo, a veces me afectaba. Todo lo que quiera uno hacer, lo puede uno hacer con una buena planeación. Y la planeación empieza desde la planeación personal, ¿no? Lo que le llamo plan de carrera y vida. Entonces, ahorita lo que hace falta es tecnificar un poquito más los procesos de hacer la cal, ¿no? Ahí existen procesos tradicionales, está bien, pero ahorita ya la necesidad, la ecología ya está exigiendo, pues, hacerlos más sustentables los procesos. Distribuidores, ellos vendían cal para la restauración y teníamos nociones de ellos, ¿no? Y nos dimos cuenta y por eso iniciamos el proyecto, pues de entrada, ofrecerla nosotros ya directamente. Y allí, pues tú has sido el baluarte importante en eso. Y solución de hidróxido de calcio concentrado es una tecnología de la nanotecnología y este producto es un producto ya de muy alta tecnología. El ingeniero Mario Juan Rojas, fundador de Oxical, es un líder nato con una sólida trayectoria emprendedora en la industria. Egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, colaboró 13 años en ILSA, donde dejó testimonio de su capacidad para generar un impacto positivo en las organizaciones. Además de sus habilidades ingenieriles, Mario es un apasionado del emprendedurismo, innovación y la búsqueda de soluciones creativas. Reconocido calero desde principios de los años 80, experto en nixtamalización, asesor de pymes en la implementación de estrategias de mejora continua, ayudándolas a optimizar sus procesos y aumentar su competitividad. Empresario en varios sectores y presidente del Consejo de Administración de Oxical, empresa mexicana que fabrica cal de alta pureza y promueve el uso de materiales naturales y tradicionales, contribuyendo así a la conservación del patrimonio cultural y a la reducción del impacto ambiental. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Legados Icónicos con Oxical, el podcast donde contamos historias que nos inspiran a conservar el patrimonio cultural y natural. Este es nuestro último capítulo de esta primera temporada y vamos a cerrarlo con broche de oro. Por favor, comenten aquí abajo si quisieran una segunda temporada y cuáles temas quisieran que abordemos en este contexto del 40 aniversario. De todas las entrevistas, esta que he tenido, esta resulta la más desafiante. Primero porque estoy con el fundador y presidente del Consejo de Administración de Oxical. Y segundo, porque estoy con mi papá, el ingeniero Mario Juan Rojas. Además nos encontramos en este bello lugar, que es el Hotel Casona de los Sapos, una antigua curtiduría de la época porfiriana, donde se intervino y se transformó en hotel por ahí de 2015-2016, donde se utilizaron ampliamente los productos de Oxical. Saludos, por cierto, a la arquitecta Estrella Soledad Carvajal, que confió en Oxical como siempre. Y nos encontramos frente a un mural de fresco, Caminos Cruzados, que elaboró el maestro Jesús González, el maestro mexicano Jesús González, con la participación de artistas de varias partes de México y de varias partes del mundo, inclusive desde Chile y Polonia. Bueno, en este marco, en este contexto, en este podcast, la aproximación ha sido interdisciplinaria hacia el patrimonio cultural y hemos tenido arqueólogos, arquitectos, etc. Y en este caso, pues tenemos los materiales en la cadena de suministro. Llevas 40 años como fabricante de cal, con la cual se ha restaurado mucho del patrimonio arqueológico, patrimonio monumental en México y ahora en otras partes del mundo. Y también, pues, la mejor tortilla se ha hecho con la cal de Oxical, nutriendo la cultura gastronómica de la cocina tradicional mexicana.
40 años se dicen fácil. Desde mucho antes, tú tenías la idea de la cal. Así es. Sí. Platícanos esa parte. Muy bien. Bueno, pues voy a platicar un poquito el recorrido de esto, de la historia de la cal. Terminando mi carrera en 1968, yo tuve la oportunidad de participar con unos amigos. Ellos, cuando terminamos la carrera, sus papás les dijeron, ustedes no van a buscar empleo, pongan negocios, ¿no? Y entonces, como me gustaba eso de poner, yo traía mi idea de que algún día iba a tener mi propia empresa. Participé con ellos en buscar negocios, ¿no? Y uno de ellos, Arturo, encontramos un negocito que estaban traspasando que hacía grenetina. Era un negocio pequeño, era un terreno baldío, bardeado, y tenía unas piletas de cemento donde ahí hacían el proceso de la grenetina. Y el señor era un señor grande, él ya se quería retirar y estaba traspasando el negocio. Y nos dijo, mira, este es un buen negocio y mejoraría mucho la calidad de la grenetina con una buena cal. Dice, yo les recomiendo que pongan aquí un hornito y produzcan su propia cal. Y les va a sobrar mucha cal. Pero miren, ahí enfrente está esa siderúrgica y él les puede comprar el resto. Y esa empresita enfrente se llama ILSA, se llamaba en aquel entonces. Curiosamente, después yo fui a trabajar a ILSA, ¿no? Bueno, y entonces se me quedó muy grabado esto de la cal, ¿no? Del hornito y el proceso. Bueno, entré a trabajar, trabajé 13 años en la empresa, pero yo seguía con este proyecto que me gustó de la cal y hice lo que le llaman el plan de negocios. Durante 13 años me preparé y seguí investigando y seguí investigando. Y la industria siderúrgica es un gran consumidor de cal. Entonces, pues ahí ya vi un nicho de mercado muy importante, cómo se utiliza, etcétera, etcétera. Y fui desarrollando este proyecto. Aparte de que yo tenía la responsabilidad en mi trabajo, pero lo agarré como hobby, seguir desarrollando el proyecto. Después de los 13 años decidí ya independizarme y entonces mi objetivo era la cal, poner mi proceso. Y ya tenía estudiado bien, y ya tenía presupuesto, tenía todo el plan de negocio. Y así fue, eso estamos hablando más o menos que fue en... Pues, 80 y tantos, ¿no? En 80 y tantos, ¿no? En 1981 yo me retiré de la empresa. Sí. Y posterior luego empecé con esto. Pero antes de empezar con la cal, yo empecé con un despacho de asesoría. Me dediqué a dar a la asesoría, porque yo durante todo el tiempo que estuve trabajando, pues me capacité bien, ¿no? Y me volví un experto, pienso, en lo que es productividad, calidad y estudios de proyectos, de inversión, etcétera. Todo eso me desarrollé muy bien y a finales de mi estancia como empleado, empecé a dar asesorías externas, ¿no? Entonces agarraba mis vacaciones y daba asesoría y lo hacía bien y me iba bien. Entonces, cuando me retiro de la empresa, puse un despacho luego, ¿no? Inclusive, pues ya tenía yo clientela, ya tenía clientes, etcétera. Me asocié con Nacho. Nacho Santillana, le mandamos saludos. Muchos saludos. Él fue un
con el que iniciamos este proyecto de la asesoría. Pero yo seguía con la inquietud de la cal. Y entonces encontré un camino muy interesante para hacer el proyecto. Un tío de Lucy, mi esposa, tenía una calera en Tepeaca, se llamaba Industrial de Tepeaca. Y él también ya estaba grande y ya se quería retirar del negocio. El tío Amado, ¿no? El tío Amado. Y entonces él me ofreció, me dijo, pues quédate con la calera. ¿Sí? Ya negociamos y me dio crédito y etc. Y así empecé. Y fue un gran acierto porque esta empresa era pequeña, tenía un hornito, pero ya trabajando y sacaba muy buena calidad de óxido. Y aunque no era así muy altamente rentable, pero al menos ya estaba operando, no perdía, pero ya generaba algo de utilidades, ¿no? Y así fue que empecé en esto de la cal, ¿no? Los orígenes. Sí. Oye, te voy a interrumpir para hacerte otra pregunta y ahorita regresamos. Sí. A ver, yo quiero mencionar Hidalgo, 132 Poniente, Sí, Torreón, Coahuila. así es. ¿Qué pasó allí? Bueno, ahí fue mi época de cuando mi papá hizo esa casa. Te voy a hablar un poquito de la historia de mi papá porque es muy importante. Mi papá es de origen chino, él vino de China. Y llegó en 1915 a México. Él tenía 17 años, era de 1989. 1898. Tenía 17 años, muy joven. Él nos cuenta la historia, todo lo que batalló para llegar hasta México, hasta aquí. O sea, yo soy originario de Torreón, Coahuila, ¿no? Ahí nací. Y entonces mi papá llegó a Torreón, Coahuila. Cuando llegó mi papá, ya el tío Antonio, un hermano de mi papá, ya vivía en Torreón, ¿no? Y entonces mi papá se vino, una travesía enorme, se embarca en Macao, desembarca en Vancouver y viene trabajando ahí, es la forma de sostenerse. Y luego de Vancouver atravesó todo Canadá, ¿ya? Y trabajando en el ferrocarril. Y luego de allí tomó otro barco y vino a desembarcar a Tampico. Y por ahí entró a México y ya llegó a Torreón, ¿no? Y pues ya estaba mi tío Antonio con otros socios chinos también, o sea, paisanos, y tenían una tienda de abarrotes, esa fue la historia. Uh-huh. ¿No? Y me platica mi papá que él, cuando llegó, pues no hablaba el idioma. Entonces el tío Antonio le consiguió una profesora de español, pero resultó que la profesora sabía algo de contabilidad, era como contadora, y entonces mi papá también ahí le aprendió algo de contabilidad. Y una de las cosas que a mí me gustó, siempre me impactó y siempre admiré de mi papá, es que él tenía el carácter, la personalidad de líder, porque muy joven empezó a liderar el negocio y con la contabilidad se agarró el control del negocio, siendo muy joven, ¿eh? Y entonces él allí conoció a mi mamá. Y entonces pues se casan y en un tiempo vivieron juntos. Entonces ahí empieza la historia de la familia. Mi papá se casa de 25 años
Mi mamá se casa muy joven, ella tenía 14 años, ¿no? Wow. Sí. Y fuimos 10 de familia, ¿no? Entonces, pues desde muy joven mi mamá empezó ya la responsabilidad de madre, etcétera. Y Bueno, el abuelo llegó sin idioma, sin dinero, sin estudios y logró crecer mucho. Ahora, de las virtudes de mi abuelo, ¿cuál has aplicado más en tu trayectoria? Bueno, yo le aprendí muchísimas cosas. Una de las primeras es, él tenía los valores muy altos. La responsabilidad era para él lo más importante, ¿no? Y era tan responsable que en el negocio, ya al final del negocio, vivieron 7 familias, dependiendo del negocio. Un negocio de abarrotes. Sí, un negocio de abarrotes al mayor. Era el negocio más grande de la laguna. Y entonces él siempre se preocupó por mantener todas esas familias, ¿no? Y la de él propia, pues de 10, pues era tremendamente, ¿no? Entonces, la responsabilidad, yo lo veía al trabajo, la dedicación, etcétera, era básico. Él tenía una gran habilidad, ¿no? O sea, era líder porque su forma de ser era impactante, tenía una personalidad que impactaba. Era Y don además, Enrique Juan Fat. sí, Enrique Juan Fat. Y él era una persona muy preparada en ese terreno. Y desarrolló cosas muy interesantes. Por ejemplo, él, cuando estuvo ahí durante un tiempo, se separaron ya muchos socios iniciales y terminó con la familia. Vinieron tres familiares chinos, 2 hermanos de China, más jóvenes que mi papá. Llegaron y se integraron al negocio, a trabajar. Ellos ya llegaron casados. Ellos tenían familia en China. Y un sobrino, hijo del tío Antonio, el más grande, Severo, él llegó también muy joven. Y entonces empezaron a formar. Luego mis hermanos se integran también como socios, como trabajadores. Entonces Enrique, el más grande, Heriberto, Ernesto, casados ya también vivían en el negocio. Y mis hermanas también estuvieron ahí un tiempo como secretarias, etc. Entonces, dentro del mismo negocio. Entonces, otra de las características que tenía mi papá es que él tenía un poder de observación tremendo. O sea, siempre estaba observando, y detectaba cosas que no detectábamos cualquiera, ¿no? Y llamaba la atención, mucha atención. Y él se preparó muy bien, y entonces en el negocio, él le entendió muy bien al negocio. Era un comerciante. Era un comerciante. Era comercial. Entonces él entendió que el negocio comercial, la base estaba en la compra. Y él era el único que compraba. Y era duro. Sí, y eso le aprendí, que se detectó cuál es la clave del negocio. Bueno, oye, bueno, pero tú también emigraste muy joven de Torreón, primero a Monterrey y luego a Puebla, también muy joven. Entonces, ¿tú dejaste tu casa a qué edad? A los 18 años, yo terminando la secundaria, ya me fui a estudiar preparatoria al Tecnológico de Monterrey. Ahí hice 2 años de preparatoria, y luego hice la carrera, me gradué como ingeniero mecánico administrador. Esa fue la carrera. Entonces, salí de 17, 18 años de Torreón. ¿Ya no volviste? Y ya no regresé a Torreón. Ya pasé 7 años en Monterrey, la prepa y... En el Tecnológico de Monterrey. En el Tecnológico de Monterrey. Cuando solo había un campus en esa época. Sí, era el único campus que había en ese época. Ilsa te trajo a Puebla
tu generación arrancó la planta de Xostla. Allí fuiste pionero de la ingeniería industrial, de la ingeniería de métodos, de la ingeniería de costos, etcétera. Platícanos esa parte de ILSA. Ajá. Bueno, en ILSA, a mí me ofrecieron el trabajo y era venir iba a poner la planta nueva aquí en Puebla, en el corredor a México, en la autopista a México, en Xostla. Y cuando llegamos, pues estaba en construcción y ofrecía una gran oportunidad para la gente joven. Y en el caso pues mío, yo venía soltero y para mí fue fabuloso esa estancia en ILSA. A mí me enseñó mucho. ILSA para mí fue una segunda universidad, ¿no? Aprendí todo lo que pude, porque yo traía mi idea de que me tenía que preparar para tener mi propio negocio. Y entonces aproveché la oportunidad en ILSA y me preparé muy bien y entonces pues me dediqué en el área de ingeniería industrial. Me dio la oportunidad de conocer todos los procesos a profundidad, los métodos, trabajé en la mejora continua, en mejorar la productividad, la calidad, etcétera. Y ahí pues me volví un experto porque yo era un consultor interno. Entonces mi objetivo era mejorar la productividad de todos los departamentos. Entonces ellos me pedían apoyo y yo hacía estudios de mejora y ahí aprendí a presentar propuestas, etcétera. Entonces me fue bastante bien y aprendí mucho. Y si alguien conocía bien esa empresa, fui yo, porque tuve la oportunidad de andar en todos los departamentos. Todos me pedían servicio y yo les daba servicio. Y aproveché y entonces aprendía y dije, cuando yo tenga mi negocio, pues voy a tener abastecimientos, voy a tener... Y todo eso lo iba aprendiendo durante mi estancia. Tuve un profesor en la Universidad Luis López que él decía que yo soy chico ILSA. Yo soy chico ILSA. Porque allí, además de todo, conociste a mi mamá. Ajá. Entonces, y muchos de tus amigos. O sea, ILSA fue una familia. ¿Qué aprendizaje allí en ILSA te sirvió más durante la fundación, por ejemplo, de Oxical? Sí. Bueno, yo pienso que la experiencia y la capacitación, ¿no? Yo siempre entendí que el trabajo era capacitarme, ¿no? Inclusive yo decía, en ninguna parte me van a pagar para capacitarme. Entonces, pues yo la aproveché al máximo, ¿no? Los últimos 2 años en ILSA, tomé muchos cursos, entonces eso es de lo que más aproveché ya como emprendedor, ¿entiendes? O sea, Tras 13 años en ILSA, decidiste independizarte, pero no fue fácil esa decisión. No, me costó muchísimo trabajo, porque la verdad es que yo estaba feliz en ILSA, ¿no? Aprendí mucho, me desarrollé muy bien, crecí muy bien económicamente, tuve muchos puestos. Aparte de la de ingeniería industrial, después implementé allí lo que es la ingeniería de costos. Muy interesante eso, porque allá se llevaba el control de costos por centros de costos. Y entonces yo le di el giro y le dije, no, vamos a trabajar ahora como centros de utilidad, ¿no? Entonces los gerentes de los departamentos se sintieron pues, se motivaron mucho, ¿no? Y entonces entendieron más su función, ¿no? Porque ellos pedían muchas inversiones y siempre su problema era que no les autorizaban inversiones. Y ya como centro de costos, como centro de utilidades, pues ellos ya generaban utilidad, entonces ya justificaban sus inversiones. Decía, oye, yo justifico esto. El retorno. Entonces se le dio el cambio muy importante. Eso
fue un gran logro y me sirvió muchísimo. O sea, la cultura de costos. Oye, también esto de la calidad total, Ajá. el concepto, por ejemplo, todos en Oxical hoy hemos internalizado la filosofía, tu filosofía de calidad. Por ejemplo, preocúpate por la calidad, que las utilidades llegan solas, adecuación del producto al uso. ¿Qué agregarías de esto que manejas tanto de la calidad total? ¿Qué Sí. quisieras compartir de eso? Bueno, esta filosofía inicia en Japón, ¿no? Hubo una etapa en que la industria siderúrgica estaba, en general en el mundo, estaba en crisis, ¿no? Y entonces Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, creció mucho económicamente y se volvió un líder en producción de acero. Entonces empezamos a investigar qué estaban haciendo en Japón y ellos entraron al Total Quality Control, o sea, al control total de calidad. Es un concepto más amplio que lo que conocíamos nosotros. Trabajar mucho en que la calidad es una forma de vida. Entonces, eso. Y ahí me metí. Yo en lo particular me interesó muchísimo y implementamos un equipo, un task force interno para desarrollar esta filosofía dentro de la empresa. Y en ese equipo, pues yo estuve participando y aprendí mucho sobre el tema, ¿no? Los líderes en Japón, Ishikawa, Deming, todos ellos implementaron esta técnica de calidad, bueno, esta filosofía de calidad. Y ellos supieron muy bien que había que empezar por las élites, o sea, en las universidades. Y Ishikawa era director de la Universidad de Toronto y él, a través de su conocimiento, empezaron a desarrollar esto. Y en este aspecto de la calidad, pues sí, fue algo que en lo particular a mí me ayudó a entender que la calidad pues es primero. Y decía él, no hay más que una sola forma de hacer las cosas y es hacerlas de calidad. No hay otra forma, ¿no? Oye, la palabra crisis tiene muchas connotaciones o acepciones. Para emprendedores de tu generación en México, aquí nos ven en varias partes del mundo, pero en esos años 80s, 90s en México, pues fue un viacrucis. Y más para los industriales, en la industria de la transformación. Un calvario, devaluaciones, inestabilidad económica y un largo etcétera. ¿Qué momento de esos quisieras tú compartirnos hoy de crisis fuerte? Bueno, En tu caso, ¿no? En mi caso, fíjate que cuando empecé precisamente con la cal, adquirimos esta empresa pequeña, ¿no? Pero pues yo me sentía muy sobrado, ¿no? Porque pues la planta trabajaba casi en automático. Y yo ya tenía una fábrica textil anterior, entonces tenía la fábrica textil y tenía la fábrica de cal. Entonces le dije a Nacho, mi socio, le digo, oye, yo me siento muy limitado con esta empresa, yo quiero crecer. Y lo primero que hicimos fue poner un segundo horno, ¿no? Y eso cambió totalmente los resultados, ¿no? Porque toda la producción pues fue utilidad, entonces se volvió un negocio muy interesante. Y luego se me ocurrió poner una planta ya más en grande, porque aquí las caleras pequeñas estaban muy enfocadas a la cal de la construcción, ¿no? Pero ellos no visualizaban la cal industrial. La construcción ¿no? Convencional, ¿no? Sí, la convencional. Y entonces, fíjate, a nivel mundial, la producción de óxido de calcio es como 10 veces más grande que el cemento, que la producción de cemento.
porque el cemento va hacia la construcción, Solamente. nada más. Y el óxido, pues, tiene muchísimas aplicaciones. ¿Cómo cuáles? Mira, uno de los que tiene mayor demanda es toda la parte ambiental. O sea, la producción de óxido para tratamientos de agua, para conservación, el mercado es el más grande. Otros, por ejemplo, la industria siderúrgica es un gran consumidor de óxido de calcio, tan fuerte consumidor es que normalmente cuando se pone una planta de siderúrgica, pegado ponen una de cal. El caso de Altos Hornos de México tiene allá rebasa pegadito y produce cal para evitar los costos de maniobra y logística, ¿no? Entonces, el óxido es básico. Otra industria que así consume muchísimo es la industria del plástico, la industria del azúcar para la clarificación del azúcar, la industria del papel, la celulosa, La curtiduría. la cortiduría. Estamos en un antiguo cortiduría. Sí. Oye, Manda. la cal es un material súper noble, pero tú has sido emprendedor nato con una panorámica amplia, porque tú has estado en la industria siderúrgica, Sí. tú has estado en la textil, en la autopartes, en la industria química, incluso en artículos promocionales. Por supuesto, el hilo conductor ha sido la cal. ¿Cómo le hacías para liderar varias empresas a la vez, varios emprendimientos a la vez en una época? ¿Cómo le hacías para...? Pues fíjate que la verdad que así que me hubiera sentido muy sobresaturado de trabajo, no. Okay. Bien, mis grandes preocupaciones era cómo poder hacer crecer esos negocios, ¿no? Esa fue siempre mi gran preocupación. El integrar colaboradores adecuados y capacitarlos, etcétera. Esa era mi labor importante. Y llegué a tener 6 empresas en simultáneo. Y la verdad es que sí, pues sí, me provocaba mucha preocupación todo. Ahora, yo me sentía bien porque yo siempre he pensado que México, y se los decía a mis colaboradores, yo contraté mucha gente nueva, ingenieros. Yo les decía a ellos que México estaba generando muchísimos técnicos e ingenieros, pero la generación de empleos no iba al mismo ritmo. Entonces lo que hacía falta en México era emprendedores que generaran empleo. Y ese era uno de mis objetivos, generar empleo, ¿no? Entonces por eso es que yo buscaba, además de que me gustaba, buscaba cómo generar empleo. Por eso ya con 5 o 6 empresas, pues ya era un volumen de clientes fuerte, ¿no? Y es una forma que yo veía de apoyar a México. Y lo sigo pensando, ¿no? O sea, México lo que requiere son emprendedores que generen empleo. Es lo que hace falta. Oye, volviendo a las crisis, o sea, a mí me preguntan de Oxical cuál es la ventaja competitiva y a veces digo que es existir, porque casi todas las caleras de este tipo desaparecieron en esos años 80, 90, principios de siglo y de alguna manera lo que no mata fortalece y Oxical sobrevivió por tu persistencia y tu necedad. Muchos te decían que ya cerraras esa empresa. Gente cercana te presionaba. Había muchos problemas financieros. ¿De dónde sacaste esa fuerza para seguir y no apagar el horno? Bueno, la primera pues es la responsabilidad que tenía, ¿no? O sea, en esta empresa nosotros para crecer le invertimos mucho dinero y de crédito, ¿no? Pero de todas maneras era tremendo. Y esto de la crisis, no, nos pegó duro. Entonces nos tocó una etapa muy difícil financieramente, ¿no?
Y además no estábamos preparados, ni los bancos, ni nadie, y entender la crisis, la inflación. Por la devaluación. Sí, traíamos una devaluación tremenda, ¿no? Del 180%, entonces era tremendo. Entonces, tú pedías un crédito de 100, pagabas 100 al año y eran puros intereses, no abonabas amortización, nada. Entonces, no, pues, ¿qué negocio pequeño podía soportar eso? Entonces, pues, eso nos provocó una crisis, en el caso nuestro, fuerte. Entonces, llegó un momento y se dio con lo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por la misma época. Entonces, cuando hablaban ellos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Cuando se hablaba de la globalización, pues se entendía que la globalización, el pez grande se iba a comer al chico. Entonces, nosotros como empresa, pues la empresa Oxical era pequeña y yo tenía mercados muy grandes. Yo tenía, cuando me dieron los créditos de Nacional, estaban sorprendidos que yo tenía puro cliente tipo A. Yo tenía a Ilsa, Tamsa, Sicarza, Lázaro Cárdenas. Entonces eran pues, puros clientes triple, por eso es que me otorgaban los créditos. Pero yo era demasiado pequeño para poderles otorgar todo el servicio. Y entonces, en esa época, se me vino a la mente hacer una joint venture, o sea, integrarme con alguna empresa grande mundial. Pero la verdad que intenté y hubo oportunidades, pero no me convencía mucho. Y entonces dije, no, bueno, pues vamos sobre lo mismo, ¿no? Y entonces llegó un momento en que está a punto de cerrar ya el negocio, porque ya no podía seguir adelante. Como tantos que cerraron. Sí. Además, yo tenía otro problema muy fuerte, porque mis clientes me debían mucho. Sicarza me debía un mundo de dinero. Y andaba en crisis Sicarza. Entonces no me pagaba ni me consumía, y entonces, pues, estaba ahorcado, ¿no? Y una cosa que aprendí fue que dije, bueno, pues la única opción que tengo es conseguir socios que le aporten, porque yo ya no tenía capacidad de crédito ni podía seguir. Y el negocio requería más inversión. Entonces, empecé a buscar cliente o quien pudiera asociarse con nosotros o traspasarle el negocio, ¿no? Pero pues con las condiciones que estaba el negocio, pues era dificilísimo, ¿no? Pero afortunadamente pues conseguí a alguien y logré que él participara y apoyamos. Y fíjate que muy interesante, porque en la búsqueda de socios y de cómo vender, traspasar el negocio, empecé a estudiarle y le encontré salida al negocio, al grado de que se volvió atractivo, ¿me entiendes? Y entonces, pues, conseguí un socio que le entrara. Y así fue como salvamos el negocio, salió adelante. Sí, y haber sobrevivido le permite hoy a Oxical estar en una posición de servicio al patrimonio edificado, al patrimonio cultural, a la tortilla, que si no hubiera sido por ese esfuerzo extraordinario, al grado de que vendiste hasta la casa para poder seguir. Llegué, tuve que hacer eso porque los créditos me estaban acabando, ya era la única alternativa. Y bueno, el tiempo ha premiado eso. Sí. Y bueno, yo creo que la sociedad debe conocer esta historia, porque hemos participado en proyectos importantes. Y yo siempre lo he dicho, yo fui el empresario de la crisis,
O sea, porque no había otra cosa más que crisis, crisis, crisis. Y estando yo en ILSA como empleado, no se hablaba mucho de eso, pero me tocaron los años Bueno, difíciles. también Irsa tuvo sus crisis. Sí, ¿no? también. Después, en esa época, el país estuvo en crisis. Ahora, ¿qué es lo que te mueve a seguir, después de toda esta historia, qué es lo que te mueve hoy a seguir emprendiendo? Porque aquí mi papá es el emprendedor del grupo, incluso pues, en esta etapa de tu vida. ¿Qué es lo que te mueve a seguir emprendiendo hoy? Nuevos proyectos, como los estás haciendo. Yo, yo tengo una forma de pensar que si tengo planes, tengo vida, ¿no? Entonces, yo quiero seguir pensando y desarrollando. Y siento que un negocio, una empresa, tiene que tener un crecimiento sano. Si no tiene crecimiento, muere, ¿no?, la empresa. Entonces, por eso hay que mantener el crecimiento. Y ahora que estoy en esta posición, que ya entraron ustedes, Anilutu, pues ya me siento muy apoyado en el negocio. Entonces, ahora me va a permitir con mayor razón dedicarme a buscar el crecimiento de la empresa. Y veo mucho potencial de crecimiento, ¿no? Empresa familiar. Familiar. Muchas en México y en el mundo, pero pocas sobreviven. Así Y es. sobre todo en los cambios generacionales. Decía un consultor que tuvimos que una empresa no truene por problemas familiares y sobre todo que una familia no truene por problemas empresariales. A pesar de los altibajos y tensiones normales, ¿podrías mencionar el elemento clave que ha logrado llegar a estos 40 años unidos? La familia y el negocio, Ajá, ¿te refieres? Sí. Sí. Bueno, pues yo pienso que la educación familiar ha sido clave, ¿no? Sí. Tenemos como familia un gran respeto para cada uno, ¿no? Pues nos respetamos, y eso es importante. Ahora, las sociedades en general son muy difíciles, o sea, ¿no? Decía tu abuelo, decía Materno. materno. Mi abuelo materno. Sí. El papá de mi mamá. El papá de tu. Él, en una ocasión, me decía, yo soy muy bueno haciendo casas y construyendo. Dice, lo que no sé hacer es dinero. Yo le decía, bueno, pues, ¿por qué nunca se juntó con alguien que sí sabía hacer dinero y hubieran hecho una mancuerna excelente? Y me decía, no, las sociedades son dificilísimas. Dicen que la mejor sociedad es el matrimonio y fracasa. Y entonces él, y tenía mucha razón, ¿eh? Mi abuelo Mario Alarcón, que además es ingeniero civil, construyó muchas casas aquí en Puebla y participó en la construcción del tercer piso del Palacio Nacional en el centro histórico de la Ciudad de México. Y también en la construcción de Palsequillo estuvo, etc. Sí. Entonces, pues eso es lo que a mí me impulsa a seguir adelante. Ahora, ahorita he estado leyendo mucho sobre la economía mundial y ahorita el enfoque de la nueva tendencia es a la innovación, porque ya lo que es manufactura, comercialización, están pasando a ser un segundo término. Entonces, las empresas, para que subsistan y crezcan y sigan adelante, tienen que trabajar muy fuerte en lo que es innovar. Entonces, en esto de buscar nuevas líneas de negocio, pues es innovar, ¿no? Buscar negocios de manufactura comerciales, yo siento que por ahí ya no va más por la innovación. Y nosotros en este terreno de la cal, tenemos mucho campo para innovar. Esto de la nanotecnología que estamos utilizando, de nuestros productos ya con nanotecnología, es un avance
muy fuerte. Es un salto cualitativo. Sí. Oye, tú decías que donde trabajaste antes, en esa empresa, ILSA, pues fue una escuela. Pero en estas décadas que tú has construido, por ejemplo, Oxical, ha sido una escuela. Por aquí han pasado mucha gente que se ha formado y tú has formado cuadros y has formado sobre todo emprendedores. De aquí han salido egresados emprendedores. Eso te llena de satisfacción. Sí, mira, eh, 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 te digo que uno de mis objetivos fue crear empleos y siento que ese es el apoyo. Entonces, durante el tiempo en ILSA, yo tenía mucha relación con las universidades porque contratábamos muchos ingenieros. De hecho, por ejemplo, la UPAEP, esa me tocó verla arrancar. El primer director, Mario Iglesias, él trabajó en ILSA y nos invitó a participar allí con los programas de ingeniería industrial y capacitación, etcétera. Bueno, yo ahí estuve en el consejo académico mucho tiempo y mi intención de estar ahí era porque pues eres el semillero y ahí yo pescaba estudiantes y me los llevaba a trabajar a la empresa, ¿no? Primero a la empresa ILSA y luego después a mi empresa. Entonces era una forma de captar. Bueno, entonces en el consejo yo presioné porque se estableciera unas materias que se llama emprendedor. ¿De acuerdo? Y entonces ya ahorita ya la UPAEP tiene Emprendedor 1 y Emprendedor 2. La idea de esto es que el estudiante durante su carrera, durante su estudio, piense en un proyecto, de tal manera que cuando salga de la carrera, si él no consigue empleo, puede iniciar su proyecto, pero no en ese momento empieza a pensar qué, sino ya trae algo. Ese es el enfoque, ¿no? Y lo mismo en la empresa. Y lo mismo en las empresas, ¿no? O sea, a mí me interesaba que mis colaboradores pues me apoyaran en mi empresa, pero también me interesaba que ellos se volvieran emprendedores, porque tenía que ser congruente, ¿no? Si yo buscaba el emprendedurismo, a veces me afectaba, porque muchos de mis empleados, si los vuelvo emprendedores, pues... ¿Cómo fue? Emprendieron, pero dieron empleos. Tú has dicho que un profesional vale por su capacidad de detectar y ejecutar oportunidades. ¿Sí, no? Así. Que detecten oportunidades. Platícanos de ese concepto. Sí, yo he pensado que esto de las oportunidades existen siempre, ¿no? Pero o sea, si nosotros no ponemos atención y las detectamos, pues pasan desapercibidas. Pero estamos llenos de oportunidades, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, esto de desarrollar esa habilidad y de pensar de esa manera está muy conectada, Mario, con la planeación, ¿no? Y la planeación, pues, tú me conoces bien, pues siempre ha sido, yo le tengo mucha fe a la planeación y siempre ha sido mi atractivo en la planeación y le tengo mucha fe porque he logrado las cosas a través de la planeación, ¿verdad? Esto de Oxical, pues lo logré porque lo planeé de 13 años, pues sí, pues, porque lo planeas. Entonces, todo lo que quiera uno hacer, lo puede uno hacer con una buena planeación. Y la planeación empieza desde la planeación personal, ¿no? Lo que le llamo plan de carrera y vida, ¿no? O sea, empezar a planear mi vida, ese es un punto importante. Y de ahí se desprende. Ahora, en la planeación, las bases de la planeación es la responsabilidad. O sea,
que la planeación se tome con responsabilidad, ¿no? Porque planear pues, es fácil, poner las actividades, una secuencia, etcétera, etcétera. Pero agarrar con responsabilidad, ese es el punto medular de la planeación. Entender que todos venimos a este mundo con una gran responsabilidad, ¿no? De ser cada vez mejor, de ser productivo, de dejar huella en este mundo, ¿no? De apoyar a este país, de apoyar este mundo, ¿no? Salir adelante. Esa es la gran responsabilidad. Oye, si hubiera una lista mundial de expertos en cal, pues obviamente tú estarías en esa lista. Si hubiera una lista mundial de expertos en cal para nixtamal, pues ahí sí estarías en el top. ¿Por qué es tan importante el nixtamal? ¿Y por qué entonces es tan importante la cal para nixtamal? Bueno, mira, la cal... De manera breve. Breve. Mira, la cal es la que hace la nixtamalización, ¿no? Y se ha entendido mal por muchos años. Se piensa que el hervir el agua con la maíz y la cal se hace la nixtamalización. Sin embargo, el que realmente hace la nixtamalización es la cal, no el calor ni la temperatura. De hecho, ahorita con este producto de oximasa, que es de la nanotecnología, podemos hacer nixtamalización sin gas, sin calor. Entonces, eso es una transformación muy importante en la nixtamalización, ¿no? Eso es algo que tenemos que luchar, porque este país, pues tradicionalmente, la nixtamalización es de origen, el maíz, Patrimonio. el patrimonio. Entonces, ahorita lo que hace falta es tecnificar un poquito más los procesos de hacer la cal, ¿no? Ahí existen procesos tradicionales, está bien, pero ahorita ya la necesidad, la ecología ya está exigiendo, pues, hacerlos más sustentables los procesos. Y esto es sorprendente, ¿eh? O sea, si nosotros, si se logra que empresas grandes ejecuten nixtamalización sin necesidad de energía, ¿no? Pues además que económicamente a ellos les va a representar un ahorro muy fuerte y se vuelve muy interesante la utilidad en la producción de tortilla, maíz, harina, etc. Oye, mi mamá y tú han recorrido el país, sobre todo pueblos pequeños, tradicionales, verdaderamente mágicos, que sí tienen encanto. ¿Qué decir acerca de la necesidad de conservar ese patrimonio histórico que tú has conocido de cerca? Fíjate que este patrimonio es importantísimo. De hecho, Oxical existe por ese mercado. Fíjate. O sea, ese era un mercado que cuando yo entré compramos la primera calera, ya vendíamos algo, pero a la industria para el nixtamal. Pero yo lo veía un mercado muy chico, ¿no? Yo iba por los grandes. Y entonces, pues no le ponía mucha atención. Y de hecho no cuidaba mucho a mis clientes porque me hablaban y me decían, oiga, quiero cal, y les preparaba sí, venga la semana. Y de repente Ilsa, y me decía, oye, úrgela, que ella agarraba esa cal y se la daba primero a Ilsa, ¿no? Entonces, pues estos clientes se molestaban, o sea, no le ponía atención. Sin embargo, hubo un momento en que ya me salí de la cal porque vendí mis acciones y me salí. Y entonces me seguían buscando por la cal. Y ahí empecé nuevamente a meterme a la cal. Y dije, mira, voy a empezar con cal de nixtamal, ¿no? Y entonces el proyecto era vender nada más pura cal de nixtamal, ya lo demás, ¿no?
Y así empezamos con la última planta que tenemos. Allí nace La planta de Tecali. Oxical de Tecali. Y luego los restauradores. Luego, ya posteriormente, pues casi en tu entrada a la empresa, pues empezamos a trabajar sobre la de restauración. Había una noción de la necesidad de mercado de cal en restauración. Nosotros vendíamos algo de cal para restauración, pero no directamente, sino a través de nuestros distribuidores. Ellos vendían cal para la restauración y teníamos nociones de ellos, ¿no? Y nos dimos cuenta y por eso iniciamos el proyecto, pues de entrada, ofrecerla a nosotros ya directamente. Y allí, pues tú has sido el baluarte importante en eso y te has metido fuertemente y al grado de que actualmente pues es el mercado más importante que tenemos en Oxical. Pocos saben la relación entre el camarón y la cal. Bueno, andando en la búsqueda de la aplicación de este producto que le llamo yo, bueno, le llamamos solución de hidróxido de calcio concentrado. Es una tecnología de la nanotecnología y este producto es un producto ya de muy alta tecnología y por lo mismo pues, tiene unas aplicaciones muy importantes. Entonces, en la búsqueda de esto, nos dimos cuenta que en la acuicultura utilizan cal, ¿no? Y es un elemento importantísimo porque la cal en donde aplican es en el agua y el agua pues es el medio de vida de las especies. Entonces en camarón encontramos eso. A los especímenes les dicen. Y ahorita actualmente pues estamos trabajando en la zona de Sonora, Sinaloa, donde están las grandes granjas de camarón. Y bien especial camarón, ¿por qué? Porque el camarón actualmente a nivel mundial es el que tiene mayor demanda, tiene mejor precio y más atractivo. O sea, los países como China y la India tienen una demanda tremenda de camarón. Entonces, ellos son muy atractivos para los granjeros. Entonces nosotros estamos trabajando ahí y le hemos visto ya la aplicación de nuestro producto para darle mayor productividad y disminuir los costos en las granjas. Y de una manera saludable y amigable. Además es un producto muy noble, muy amigable a la naturaleza. Oye, empresas socialmente responsables. ¿Qué le dirías a un joven que quiere, ahorita que nos ve ahorita o en el futuro, que quiere emprender pues, un negocio, un emprendimiento, una empresa, en cuanto a la responsabilidad social? Porque muchos dicen, no, yo quiero poner el negocio nada más para ganar dinero, pero hay una responsabilidad social. Sí. ¿Qué le dirías? Yo le diría que como está ahorita la situación del mundo, pues que se enfoquen a proyectos que ayuden a ser más sustentables, ¿no? Más enfocados a la ecología, a cómo contaminar menos este mundo que tenemos, ¿no? Entonces, que si van a emprender algo, pues es una oportunidad muy importante, de mucho potencial, la parte de sustentabilidad. Entonces, que por ahí detecten, y hay un campo de acción tremendo y de oportunidades tremendas en ese terreno. Ya hablamos de la crisis, ya no vamos a hablar de eso, pero México también ha sido un país de oportunidad. Mi abuelo, tu papá, el chino, llegó y aquí pudo desarrollarse, crecer, nosotros mismos, mucha gente. Tú has sido un visionario toda tu vida. Dinos cómo ves el futuro. Bueno,
quisiera hacer una anécdota. Sí. Es un poquito grosera, pero ilumina bien, ¿no? Oí un reportaje de un reportero en España Ajá. y entrevista a una señora en la calle. Se ve una señora de clase media alta, bien, y le dice, oiga, ¿usted cómo ve España? Y dice, mire, yo le voy a decir, España tiene un gobierno y unos gobernantes de mierda. Sí, hijo. Y tiene unos ciudadanos y una población de mierda en un país maravilloso. Bueno, entonces, esto es interesante porque ilumina las oportunidades. Entonces, yo como veo a México, pues yo veo a México como un país maravilloso, ¿no? Tiene todas las ventajas del mundo, tiene un mercado pegado, ¿no? Tenemos una mano de obra más barata que la de él, que los hace muy competitivos para atraerles el negocio. Claro que la ventaja competitiva de mano de obra pues no es el objetivo ni va a seguir, ¿no? Lo que le está pasando actualmente a China ya subió mucho su nivel de vida, entonces ya era, lo que era China atractivo era su mano de obra barata, ya dejó de ser barata. Qué bueno. ¿Ya? Qué bueno. Eso es bueno porque es la forma de crecer. O sea, al final los países se nota su crecimiento a raíz de que tienen un mejor nivel de vida. Y esa es la búsqueda. Y eso lo va a dar pues, los mejores salarios y salarios fuertes. Dignos. ¿Mande? Dignos, exactamente. Adiós. Oye, todos nuestros podcasts, nuestros capítulos, los terminamos con una pregunta o una petición. Y es porque nos siguen hoy jóvenes y nos van a seguir en el futuro jóvenes, porque esto va a quedar ahí como testimonio. Entonces, te pedimos que nos des 3 consejos finales. Bueno, yo una de las cosas que más aconsejo es la planeación. Esa es clave. Planeación es lo primero, ¿no? O sea, que agarremos con responsabilidad la planeación, ¿no? Y empezando por la planeación personal. Ese es el primero, ¿no? El segundo es que busquemos lo que dije anteriormente, ser emprendedores. Me gustaría que fuera más que... se puede tener éxito en la vida, no nada más como emprendedor, ¿no? Se puede tener en muchos campos, pero en especial México lo que requiere son emprendedores. Entonces, por eso yo les recomendaría que se volvieran emprendedores y generaran empleo dignos. Eso es el segundo. Y creo que el tercero yo lo manejaría como el desarrollarse cada quien en sus fortalezas, cuáles son que definían en su planeación cuáles son sus grandes fortalezas y construyan sobre sus grandes fortalezas. Yo en la historia me doy cuenta de mucha gente que tiene grandes fortalezas y no construyen sobre sus grandes fortalezas, ¿no? Y hace poquito estaba leyendo una frase que me mandaron ahí que dice, ¿no les ha pasado que en ocasiones, por estar platicando, andan buscando el lápiz o la pluma y la tienen en la mano? Bueno,
Por las oportunidades así son. Las tenemos en la mano, pero no nos damos cuenta, ¿no? Así es esto. Entonces, que nuestra mente se mantenga abierta a eso. Esas serían mis recomendaciones, ¿no? Excelente. Porque son las que creo que les ayudaría mucho más a este país, a esta juventud. Pues muy bien. Primero que nada, yo creo que a nombre, bueno, de nosotros, de todos en Oxical, pero también de los que nos siguen y de la gente que ha usado el producto, pues te queremos dar un gracias de corazón por haber fundado Oxical y toda esta historia que nos platicas. Además de gracias, pues felicidades porque son 40 años, el 40 aniversario de Oxical. Y estamos celebrando de manteles largos con este capítulo final de este podcast. Hay que soplarle. Pues, y gracias a todos ustedes por seguirnos en este capítulo y a lo largo de todos los capítulos de esta primera temporada del podcast Legados Icónicos con Oxical, el podcast donde escuchamos historias que nos inspiran a conservar el patrimonio cultural y natural. Son contenidos atemporales, de manera que por favor denle like, suscríbanse y compartan, por favor. Y comenten si quieren que tengamos una segunda temporada. Díganoslo, por favor, y también indíquenos cuáles temas quisieran que tratemos. De nuevo, gracias por seguirnos y hasta la próxima.